One Story, 46. Los reyes de Judá, parte 3, Josías y la caída de Judá. 2 Reyes 21, 25, 2 Crónicas 33, 36. La historia de los reyes de Judá continúa. Si miramos a los reyes en conjunto, podemos dividirlos en dos grupos. Algunos, aunque eran reyes en este mundo, trataron de vivir como siervos de Dios. Y otros vivieron pensando que este mundo era todo, simplemente como reyes de este mundo. Pero si miramos un poco más profundo, vemos que ninguno fue verdaderamente perfecto. Todos y cada uno de ellos fueron pecadores necesitados de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, no podrían haber vivido. Ahora, veremos la caída de Judá. Y después de eso, también miraremos las historias que siguen, que a menudo solo se mencionan brevemente en las genealogías. El rey número 14, Manasés, viviendo en mayor maldad para que la gran misericordia de Dios sea revelada. Manasés, hijo de Ezequías, se convirtió en el 14º rey de Judá. Nació 3 años después de que Ezequías se recuperara de una enfermedad mortal. En cierto sentido, su nacimiento fue verdaderamente por la gracia de Dios. Pero su vida fue completamente opuesta. La Biblia dice esto sobre Manasés: Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, imitando las prácticas detestables de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Manasés reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había derribado. Levantó altares a Baal, hizo una imagen de Aserá como lo había hecho el rey Acab de Israel, adoró a todos los astros del cielo, y colocó ídolos dentro del templo del Señor. Incluso sacrificó a su hijo en el fuego, practicó la adivinación y la hechicería, y consultó a médiums y espiritistas. No solo eso, sino que la Biblia registra que derramó tanta sangre inocente que llenó Jerusalén de un extremo al otro. Y Dios dijo lo siguiente: voy a traer tal desastre sobre Jerusalén y Judá que a quien lo escuche le zumbarán los oídos. Limpiaré Jerusalén como se limpia un plato, se le da la vuelta y se deja boca abajo. Finalmente, Dios permitió que el ejército del rey de Asiria capturara a Manasés, lo ataran con cadenas de bronce y lo llevaran a Babilonia. Pero allí, en su aflicción, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Y cuando oró a Dios, Él escuchó su oración y lo hizo regresar a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor es Dios. Después de regresar, Manasés fortificó la muralla exterior de Jerusalén. Quitó todos los dioses extraños y los altares que había construido, reparó el altar del Señor, y ofreció sacrificios de gratitud y de comunión. También ordenó al pueblo de Judá que sirviera al Señor, el Dios de Israel. Aunque regresó a Dios, Manasés había vivido mucho tiempo en oposición a Dios, creyendo que este mundo era todo. Reinó como rey en Judá durante 55 años antes de morir. El rey número 15. Amón, viviendo aún más perversamente que Manasés. Amón, hijo de Manasés, se convirtió en el 15º rey de Judá. La Biblia dice lo siguiente sobre Amón: siguió el ejemplo de su padre Manasés y rindió culto y se inclinó ante los ídolos que su padre había adorado. Abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no anduvo en obediencia a Él. A diferencia de su padre Manasés, quien finalmente se humilló delante del Señor, Amón no se humilló. Más bien, se hizo aún más culpable ante Dios. Al final, sus propios funcionarios conspiraron contra él y lo mataron en su palacio. El rey número 16, Josías, aferrándose a la palabra de Dios y viviendo conforme a ella. Josías, hijo de Amón, se convirtió en el 16º rey de Judá. La Biblia dice lo siguiente sobre Josías: él hizo lo recto ante los ojos del Señor y siguió fielmente el camino de su antepasado David, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y también dice: ni antes ni después hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés.
A través de Josías, y también a través de los reyes que vinieron antes y después de él, volvemos a ver cómo la gracia y el llamado de Dios suceden únicamente dentro de su soberana voluntad. El malvado y necio rey Acaz tuvo un hijo, Ezequías, que confió completamente en Dios. Pero el hijo de Ezequías, Manasés, y su nieto Amón, fueron reyes que hicieron cada vez más maldad. Y aún así, fue el nieto de Manasés e hijo de Amón, Josías, quien llegó a ser rey. Josías es recordado como el rey más fiel entre todos los reyes de Judá. Pero después de Josías, sus hijos y nietos volvieron a hacer lo malo y llevaron a Judá por el camino de la destrucción. Esto nos muestra que el llamado y la gracia de Dios se cumplen completamente según su voluntad y su plan. Josías comenzó, como el rey Ezequías, reparando el templo. Durante ese proceso, el sumo sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley dentro del templo. Cuando Josías escuchó las palabras de ese libro de la ley, rasgó sus vestiduras y confesó: «Grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este libro ni actuaron conforme a todo lo que en él está escrito acerca de nosotros». Entonces Josías escuchó la palabra del Señor a través de la profetisa Hulda: «Así dice el Señor, Dios de Israel, voy a traer desastre sobre este lugar y sobre su gente. Me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi ira con todo lo que han hecho con sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará». Josías leyó todas las palabras del libro del pacto delante del pueblo. Y renovó el pacto delante del Señor, de seguir al Señor y guardar sus mandamientos, estatutos y decretos con todo su corazón y con toda su alma, confirmando las palabras del pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo se comprometió con ese pacto. Josías quitó todos los ídolos de Judá y Jerusalén. Removió a los sacerdotes que servían a esos ídolos y restauró el templo del Señor. Incluso fue a la región norte de Israel y destruyó los altares y lugares altos que Jeroboam había construido. Quemó huesos humanos sobre esos altares para profanarlos. Así, Josías eliminó todos los lugares altos e ídolos de Judá e incluso de las regiones del norte. Y logró que el pueblo sirviera solamente a Dios. La Biblia dice: mientras Josías vivió, el pueblo no dejó de seguir al Señor, Dios de sus antepasados. Josías también celebró la Pascua exactamente como estaba escrita en el libro del pacto. La Biblia dice: desde los días del profeta Samuel no se había celebrado en Israel una Pascua como la que celebró Josías, y ninguno de los reyes de Israel había celebrado una Pascua como la suya. Pero incluso después de toda esta reforma espiritual, la ira de Dios por los pecados de Manasés no se apartó. También a Judá lo quitaré de mi presencia, tal como quité a Israel. Rechazaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y al templo del cual dije: mi nombre estará allí. Josías reinó como rey de Judá durante 31 años. Aferrándose a la palabra de Dios y viviendo conforme a ella, Josías salió a luchar contra el faraón Necao de Egipto. Y murió en la batalla de Megido. El rey número 17, Joacás, viviendo en maldad delante de Dios. Joacás, también llamado Salum, fue el cuarto hijo de Josías. El pueblo de Judá lo hizo rey tras la muerte de Josías. La Biblia dice esto sobre Joacás: hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo habían hecho sus antepasados. Pero pronto, el faraón Necao de Egipto vino y quitó a Joacás del trono. Luego puso como rey a Eliakim, el segundo hijo de Josías, y le cambió el nombre a Joacim. Joacás reinó solo 3 meses antes de ser llevado a Egipto, donde murió. El rey número 18, Joacim, viviendo en maldad delante de Dios. Joacim, originalmente llamado Eliakim, segundo hijo de Josías, se convirtió en el 18º rey de Judá por orden del faraón Necao. La Biblia dice esto sobre él: hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo habían hecho sus antepasados. Joacim pagó tributo pesado a Egipto, recogiendo plata y oro del pueblo. Más tarde, cayó bajo el dominio de Babilonia y pagó tributo por 3 años,
pero luego se rebeló contra el rey Nabucodonosor. Por causa de la ira de Dios, vinieron contra Judá los babilonios, los arameos, los moabitas y los amonitas. Joacim incluso envió hombres para capturar y matar al profeta Urías. También cortó y quemó el rollo de la palabra de Dios. Construyó palacios lujosos mientras imponía altos impuestos al pueblo. Finalmente, Joacim fue atado con cadenas para ser llevado a Babilonia. Esta fue la primera invasión de Babilonia. Durante este tiempo, se llevaron los tesoros del templo, y Daniel con sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia. Joacim reinó en Judá durante 11 años antes de morir. El rey número 19. Joaquín, viviendo en maldad delante de Dios. Joaquín, hijo de Joacim, también fue llamado Jeconías o Conías. Se convirtió en el 19º rey de Judá. La Biblia dice esto sobre él: hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho su padre. Después de solo 3 meses como rey, Joaquín fue capturado por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Él, junto con su madre, esposas, oficiales, soldados, artesanos y herreros, fue llevado a Babilonia. Solo quedó en la tierra el pueblo más pobre. Esta fue la segunda invasión de Babilonia. Joaquín pasó unos 37 años en prisión en Babilonia antes de ser liberado. El rey número 20, Sedequías, viviendo en maldad delante de Dios. Sedequías, tercer hijo de Josías, fue el 20º y último rey de Judá. La Biblia dice esto sobre él: hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho Joacim. Sedequías gobernó Judá durante 11 años. No se humilló ante Dios, sino que se rebeló contra Babilonia y confió en Egipto. Finalmente, el rey Nabucodonosor vino a atacar Jerusalén. Sedequías intentó huir, pero fue capturado. Sus hijos fueron asesinados ante sus ojos, y luego le sacaron los ojos. Fue llevado encadenado a Babilonia. El ejército babilonio quemó el templo y el palacio, derribó los muros de Jerusalén y se llevó todos los objetos valiosos del templo. El pueblo fue llevado cautivo, y Jerusalén y Judá quedaron desolados por 70 años. Esta fue la tercera invasión de Babilonia y la completa destrucción de Judá. Más tarde, el rey de Babilonia nombró a Gedalías como gobernador. Pero Gedalías fue asesinado por Ismael, hijo de Netanías. El resto del pueblo, temiendo a Babilonia, desobedeció la palabra de Dios y huyó a Egipto, llevándose con ellos al profeta Jeremías. La caída de Judá. La Biblia registra al último rey de Judá, Sedequías, y la caída de Judá de esta manera: Sedequías hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y no se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba por mandato del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien le había hecho jurar en nombre de Dios. Se volvió terco y endureció su corazón, sin volverse al Señor, Dios de Israel. Además, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su infidelidad, imitando todas las prácticas detestables de las naciones y profanando el templo del Señor, que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus antepasados, les envió mensajes una y otra vez por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien mató a sus jóvenes con la espada en el santuario, sin perdonar ni a jóvenes ni a doncellas, ni a ancianos ni a enfermos. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. Él se llevó a Babilonia todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, y los tesoros del templo del Señor, y los tesoros del rey y de sus oficiales. Quemaron el templo de Dios, derribaron el muro de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destruyeron todo lo valioso que había allí. A los que escaparon de la espada los llevó cautivos a Babilonia, y fueron siervos suyos y de sus sucesores hasta que el reino de Persia tomó el poder. Así la tierra disfrutó de sus descansos sabáticos,
durante todo el tiempo de su desolación descansó, hasta que se cumplieron los 70 años, según la palabra del Señor anunciada por Jeremías. Luego, la Biblia continúa con estas palabras: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor movió el corazón de Ciro, rey de Persia, para que proclamara por todo su reino y también por escrito: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera de su pueblo que quiera ir, que el Señor su Dios esté con él. Ahora la historia del Antiguo Testamento llega a su fin. Después de que el reino del norte de Israel cayó en el año 722 a.C., aproximadamente 135 años después, el reino del sur de Judá también cayó en el año 586 a.C. La historia del Antiguo Testamento termina revelando claramente la realidad de la nación de Israel y la realidad de la humanidad misma. Todo reino construido por manos humanas en esta tierra está destinado a caer. Pero el final de la historia no fue un final para siempre. Incluso en medio de una historia que se había derrumbado, Dios hizo que su pueblo esperara el reino de Dios y anhelara su venida. Ahora, puede parecer que la Biblia termina con la caída del reino del norte de Israel, la destrucción del reino del sur de Judá, la destrucción de Jerusalén y el pueblo llevado al cautiverio. Pero después que se cumplan los 70 años establecidos por Dios, la historia de la restauración comenzará de nuevo. Esa restauración no se trata simplemente de construir otro reino terrenal. Más bien, se desarrollará como la historia del templo, que anticipa la venida del Mesías, Jesucristo. Será la historia de la fe y la vida de aquellos que reciben ese templo por fe, y la historia de los muros que protegen esa vida. La historia del amor de Dios y de su pasión continuará.